ligada a lo que es el tema de estas jornadas, que son las adaptaciones a distintos contextos de la DBT. Pues en la primera hemos estado más centrados en cuestiones de investigación y tendremos distintas presentaciones que nos ocuparán hasta las 2 de la tarde. Como en la sesión anterior, los ponentes nos presentarán sus trabajos durante 15 minutos y yo iré presentando cada una de las presentaciones a medida que vayamos avanzando, y si tenemos tiempo al final, pues también tendremos un espacio para preguntas hasta las 2, que terminaremos con esta mesa. Y bien, y en este sentido voy a presentar a la primera de las ponentes, ¿no? Que es Alba Banades, que nos presenta un trabajo de implementación de grupos de habilidades de DBT Suits para tratar la adicción al alcohol en el Sistema Nacional de Salud. Con lo cual, Alba, cuando quieras, puedes compartir. Comparto. Mm, Perfecto. Pues nada, yo primero quería agradecer a la asociación la oportunidad de presentar aquí los datos, porque, bueno, hace 2 años que justo empezábamos este proyecto del que hoy os vengo a hablar. Ya lo contamos un poquito, pues eso que estábamos empezando a hacer, las formaciones, y hoy por fin pues ya tenemos muchos más datos y os vengo a compartir lo que ha sido, todo lo que ha sido este proyecto. Así que, bueno, muchas gracias. Este proyecto, lo que hemos trabajado es la implementación de grupos de habilidades de DBT Sud para tratar la adicción al alcohol en el Sistema Nacional de Salud. El proyecto es un poquito más amplio, también hemos trabajado con el protocolo unificado, pero hoy me voy a centrar en la DBT Sud. Estos son los datos del registro del estudio y también del protocolo, que ya está publicado, se publicó el año pasado, y ahí está pues mucho más detallado, ¿no? Todo lo que hemos hecho en este proceso durante estos 2 años. Y bueno, para empezar con esta adaptación de la DBT, la DBT Sud, sí que quería dejar sobre todo 2 ideas. La primera es, ¿qué sentido tiene que hagamos estudios de implementación, ¿no? Porque esto es un estudio de implementación y voy un poquito más allá porque es interesante, yo creo, en general en la ciencia, que miremos un poco más allá de los estudios de eficacia. Lo que hemos visto es que existe una media de 20 años de tiempo que ocurre entre que una terapia muestra su eficacia, como todo esto que estábamos presentando, ¿no? En la mesa anterior, todo lo que nos han contado, entre que una terapia, una técnica, una adaptación de una terapia muestra que es eficaz para una población concreta, hasta que realmente cuando los pacientes van a tratarse en el sistema público de salud por esa circunstancia, reciben esa terapia basada en la evidencia. Entonces, son muchos años y que tenemos que saber qué está ocurriendo, ¿no? Para que tarden tantos años en hacer un conocimiento realmente transferible, ¿no? En esos estudios que dicen que esto es eficaz, en qué está pasando para que realmente eso no se implemente en los sistemas de salud. Por lo tanto, los estudios de implementación se centran en esto, en ver qué está pasando, en cómo podemos facilitar que esto llegue mucho antes, en que las terapias basadas en la evidencia realmente lleguen y se mantengan y se sostengan en los sistemas de salud, y en evaluar qué barreras y qué cosas facilitan que las terapias se mantengan en estos sistemas. Por lo tanto, esto nos ayuda también a poder crear un conocimiento que sea transferible, que realmente se quede, y a justificar la inversión política que necesitamos que se haga en investigar nuestras terapias y en que se puedan adoptar en los sistemas de salud. Y luego, por otro lado, también, porque hemos elegido esta población, ¿no? Y esta adaptación de la DBT, lo que nos hemos encontrado y con los pacientes con los que hemos trabajado son pacientes con adicción al alcohol principalmente, aunque puedan tener comorbilidad con cualquier otro trastorno. En la mayoría de casos trastornos emocionales, pero nos hemos encontrado de muchos tipos. ¿Por qué, no? ¿Qué sentido tiene trabajar con DBT, con estos pacientes? Y lo que nos hemos encontrado es que la regulación emocional o las dificultades predicen tanto mantenimiento como recaídas, como consumo de alcohol en general, y que el afecto negativo, las emociones desagradables, incómodas, son un activador central del deseo de consumir o del craving. También nos encontramos que en muchas ocasiones lo que ocurre es que las personas que tienen emociones intensas y desagradables y no saben cómo regularlas acaban bebiendo como respuesta a esto, ¿no? Como una respuesta desadaptativa o una estrategia desadaptativa de regulación de estas emociones. Y por lo tanto ahí es donde se enmarca la conducta de la adicción. Y si no tienen otras habilidades, esto hace que sigan cayendo, ¿no? y que sigan ocurriendo recaídas. Y por lo tanto, en este marco, la DBT aborda toda la causa, la desregulación de fondo,
y las habilidades para ello, y no solo la conducta de beber o no solo este síntoma relacionado con la sustancia. Y también porque estos pacientes en muchos casos tienen comorbilidades con muchos otros diagnósticos y muchas veces en el sistema de salud primero se les deriva a trabajar esa parte de la adicción y luego esas otras comorbilidades como si fueran algo realmente muy distinto y no tuvieran en común este mecanismo que es la posibilidad de regular sus emociones de otra forma. Entonces, este es el marco del estudio y este es el modelo de la DBT-SUD que hemos escogido, ¿no? para trabajar con estos pacientes. La adaptación de la DBT concretamente es la DBT-SUD para eh, adicción a sustancias que hicieron Linehan y Dimef en el 97 y que lo que plantean es esto, ¿no? Es que muchas veces esas crisis emocionales de esos pacientes que tienen una desregulación muy alta y sienten las emociones de manera muy intensa, se regula a través de la adicción y de la conducta de beber. Entonces la DBT ya es una terapia transdiagnóstica, ¿no? Que va a trabajar sobre todo esto y va a trabajar sobre estas conductas problema de la misma manera que trabajamos con la posibilidad de regularse cuando hay una autolesión, trabajaríamos con esta conducta de beber, aunque hay otras habilidades que van más allá, ¿no? de esta parte de regular y también trabajan otros aspectos de la adicción una vez que se consolida esa conducta. Y el modelo desde el que trabaja la DBT-SUD es la abstinencia dialéctica y consiste en este equilibrio entre las habilidades y el poder trabajar para cambiar y lograr la abstinencia total, que no consuman estos pacientes, pero también la aceptación y la aceptación relacionada con la posibilidad de las recaídas, de recaer como parte de ese proceso de mejorar y de cambio, porque muchas veces cuando los pacientes recaen, esas emociones tan intensas relacionadas con la culpa, la vergüenza, con sentirse muy mal, es lo que hace precisamente que se mantengan en esa recaída. A veces son apartados de algunos tratamientos porque si recaen ya no pueden seguir en ciertos grupos de terapia. Y entonces eso hace que muchas veces las recaídas supongan que acabe el tratamiento. Y en este caso, la abstinencia dialéctica lo que plantea es, vamos a integrar ambas cosas. Vamos a trabajar hacia el cambio, vamos a trabajar hacia la abstinencia, pero vamos a trabajar también con la aceptación y con la posibilidad de que si caes, puedas caer bien y que te puedas volver a encaminar, ¿no? Hacia ese camino del cambio y la abstinencia total. La DBT-SUD, la adaptación, es una adaptación de la terapia completa. Tiene esta parte de la terapia individual, del coaching, pero tenemos evidencia más de hace unos pocos años, de 2022, de que solo el componente de entrenamiento en habilidades también es efectivo para reducir el craving, la desregulación emocional, comportamientos relacionados con el consumo de alcohol y la severidad de la adicción al alcohol. Por lo tanto, en este estudio y también relacionado con las características de los sistemas de salud, nos hemos quedado solo con este componente de entrenamiento en habilidades. En la adaptación original, estas habilidades de adicciones se incluían dentro de tolerancia al malestar y en nuestro caso, la adaptación que utilizamos en nuestro estudio, los pacientes han recibido 14 sesiones de 2 horas, más su tratamiento habitual en el centro y los componentes con los que hemos trabajado ha sido un módulo concreto de adicciones, las de mindfulness, las de regulación emocional y las de tolerancia al malestar, para adaptarnos también a estos tiempos. El estudio es un estudio multicéntrico, hemos trabajado con profesionales y con pacientes de diferentes centros de adicciones del Sistema Nacional de Salud. Paralelo y con métodos mixtos, hemos recogido datos tanto cuantitativos como cualitativos para conocer también cuáles son esas barreras que existían. En la primera fase lo que se hizo fue diseminar la terapia, la DBT, formar a estos a estos profesionales para que pudieran utilizarla en sus centros. Y la segunda fase, donde voy a presentar los datos, lo que ha consistido es en implementar estos grupos. A los profesionales les tocó aleatoriamente implementar un grupo de DBT-SUD de 3 meses o de protocolo unificado y pasaron también durante esos 3 meses por un proceso de supervisiones semanales de 2 horas para acompañar todo el proceso de implementación y se les evaluó antes y después tanto a los profesionales como a los pacientes. Estos son los datos de participación del proyecto y me voy a centrar solamente en esto que os resumo aquí, que son los motivos por los que de los 136 profesionales que recibieron la formación completa en ambas terapias, que ya estaban formados para poder añadir un nuevo grupo de entrenamiento en sus centros, ¿qué pasó para que luego finalmente solo 35 profesionales de 19 centros realmente pudieran añadir un nuevo grupo en el marco de este estudio en sus centros de trabajo? Y entre estos factores, estas barreras primarias que nos encontramos antes de que puedan implementar, nos encontramos falta de espacios, de tiempos, de personal, no tener permiso o apoyo de la organización y no poder añadir algo nuevo a la estructura que ya existía en estos centros de adicciones, o la falta de pacientes o rotación de estos pacientes, que no estuvieran los 3 meses necesarios para el grupo en los centros. Entonces ya nos hacemos una idea de qué son esas cosas que impiden la implementación, incluso antes de que pueda empezar un Vete grupo. atrás 5 Y minutos.
genial. Incluso eh, en profesionales que ya están formados, que ya han recibido la formación, que eso a veces es una gran barrera. Sobre las características de estos profesionales, solo quería señalar que son profesionales más de la mitad que tenían más de 12 años de experiencia en adicciones. Por lo tanto, son una muestra de profesionales que ya tenían mucha experiencia con estos pacientes, pero que querían incluir esta mirada transdiagnóstica de la regulación emocional. Además, después de todo el proceso de implementación, valoraron muy bien estos resultados de implementación de la DBT-SUD como una terapia muy aceptable, muy adecuada para este contexto y para esos pacientes y muy viable para que se quede este grupo de entrenamiento. Y tenían una alta satisfacción con esta intervención. Luego, otra de las cosas que evaluamos son estas barreras, ¿no? que se encontraban los profesionales. De la mayoría de ellas ya se ha hablado en esos factores de preimplementación, porque se los volvieron a encontrar luego en el proceso de implementar. Pero bueno, aquí miramos hacia diferentes puntos, ¿no? Hacia qué pasaba en este entorno interno, en estos centros donde se implementaba, y nos encontrábamos estas barreras, ¿no? De que no estuviera alineada la DBT con los valores de los clínicos o de los líderes, que no, las estructuras políticas no permitieran que se hiciera un nuevo grupo. O por ejemplo, que no hubiera espacios suficientes o recursos. Y en cambio, en este mismo sentido, eso fue un gran facilitador cuando sí que había el tiempo y los recursos necesarios. En cuanto a los individuos envueltos, lo mismo. Un gran facilitador fue que los líderes estuvieran comprometidos. En este estudio trabajamos con los jefes de servicio de adicciones de estas comunidades, pero cuando los líderes más cercanos, los jefes de servicio o los jefes de cada uno de los centros no estaban de acuerdo con que esto se implementara, pues eso fue una gran barrera. Luego, en los datos cualitativos, lo que nos hemos encontrado es que antes de implementar, algunas cosas que facilitaron fue, por ejemplo, em, que la DBT sirviera para patología dual, que pudieran Alba, implementarla con sus pacientes. tienes 5 minutos, ¿eh? Te quedan Ujú, cinco sí, minutos. gracias, perfecto. Y también el interés que presentaban los clínicos por estas terapias de tercera generación y la mirada hacia la regulación emocional. En cuanto al proceso de la implementación, los profesionales, por ejemplo, implementaron técnicas de DBT en su práctica clínica, aunque no fueran el grupo, y esto fue otro facilitador. Y también nos contaron algunos resultados que observaban respecto a los pacientes, como la mejora de la abstinencia o que las mejoras eran más rápidas que con otro tipo de intervenciones o de grupos que utilizaban. Durante la implementación nos encontramos también como un facilitador muy importante que sentían que el beneficio, el poder hacer este grupo, los resultados que observaban, superaba todo este esfuerzo y todas las barreras de poder implementarlo y la posibilidad de incluir a pacientes, ¿no? Con consumo activo. Esto daba respuesta a una necesidad que existía en algunos de los centros. En cuanto a barreras, nos encontramos algunos prejuicios al principio hacia el mindfulness y también esta falta de apoyo, ¿no? de los servicios, la falta de personal, de ecoterapeutas, de pacientes, todo esto que comentábamos antes. Y también los clínicos nos contaron algunas adaptaciones que habían realizado, como por ejemplo que los grupos estuvieran abiertos también a pacientes veteranos, que ya hubieran hecho el grupo antes, que esto es muy típico en adicciones, o a otros familiares de los pacientes. Como conclusión, se formó una muestra representativa, los resultados de implementación han sido muy positivos y en general las cosas para adaptar o las barreras son realizables. Hace falta inversión, hace falta propuestas, ¿no? Pero son cosas que se pueden realizar y realmente esto parece que se podría quedar, ¿no? En estos sistemas. En cuanto a los pacientes, solo quería señalar que la mayoría de los pacientes, en este caso de estos 61 pacientes que evaluamos, tenemos datos de más, pero estos son los datos preliminares. La mayor comorbilidad que presentaban era con otras sustancias, aparte de adicción al alcohol, y en menor medida con trastornos emocionales. Y bueno, encontramos entre el pre y post una disminución significativa del consumo de alcohol y una alta satisfacción con el tratamiento que habían recibido. Y por otro lado, en cuanto a las dificultades de regulación emocional, también encontramos una disminución significativa de estas dificultades, que es justo hacia donde va la DBT, ¿no? Donde se enfoca este trabajo de esta adaptación. Entonces, en relación a los pacientes, los resultados parecen indicarnos que este entrenamiento de DBT-SUD podría ayudar como un complemento a eso que ya se hace en los centros, que en muchas ocasiones pues, es también este seguimiento con medicación por parte de psiquiatría o a grupos más informales, que no son tanto de entrenamiento en habilidades, sino que son pues, más de comentar cómo se van sintiendo, pues que esta adaptación de la DBT podría ser algo que ayude a disminuir el consumo, la gravedad del trastorno por consumo de alcohol y estas dificultades de regulación emocional, comórbidas también con otras circunstancias, ¿no? Con otros diagnósticos que pueden presentar. Y por lo tanto parece que este enfoque, basado en la regulación emocional, tiene algunas ventajas respecto a otras cosas que se estaban trabajando ya en adicciones y que puede ser una propuesta prometedora para este trabajo en consumo de alcohol.
Y además también planteo que estas investigaciones, este marco de la implementación, pues debe continuar, necesitamos más datos y más evidencia, y que se tienen que seguir haciendo este tipo de ensayos, ¿no? En los que evaluamos, por un lado, la eficacia, si esto realmente funciona, en qué pacientes, en qué condiciones, pero también la implementación, ¿no? Cómo hacemos que esto llegue, que esto se quede, que los grupos sean sostenibles y que la investigación al final tenga este significado y este marco de realmente quedarse donde se necesita. Y bueno, por último quería agradecer a todos los centros y profesionales que han participado en este estudio, en ambas fases, al equipo de investigación y a los servicios de salud y adicciones que nos han facilitado también el acceso a este marco. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Alba, por una presentación tan interesante y informativa. Y por ajustarte también al tiempo, porque de hecho te ha sobrado un minuto entero. Y vamos a pasar a la segunda de las presentaciones. Dejaremos preguntas para el final. Y es una presentación que lleva por título Abordando la sintomatología persistente después de la renutrición, el papel de la Radical Openness DBT, y que nos presentará Cristina Carmona del Hospital de San Pau. Cristina, cuando quieras puedes compartir pantalla y abrir micro, que lo tienes muteado. Hola, ahora comparto la pantalla. Muy bien. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Se ve bien? Aún ahora se ve, Perfecto. aunque se ve una franja, ahora no, ahora perfecto. Puede que sea la vista de las pantallas, ¿no? Si la pones arriba, del propio Zoom, porque a veces me ha pasado algo parecido. Ahora se ve bien la parte central. Vale, perfecto. Pues hola, bienvenidos a todos. Yo me llamo Cristina y os voy a explicar una pincelada de la terapia dialéctica conductual radicalmente abierta. Como veis, el título de la presentación suena un poco extraño, abordando la sintomatología después de la renutrición. ¿A qué viene esto? Pues para explicaroslo, os cuento un poquito de dónde vengo. Yo soy psicóloga de la Unidad de Trastornos de Conducta Alimentaria del Hospital de San Pau y allí vemos muchos casos de pacientes con anorexia nerviosa. Como sabéis, la anorexia nerviosa es un trastorno que presenta algunos retos, entre ellos la elevada tasa de recaídas o de rehospitalizaciones, que hay mucha gente que después de la recuperación a lo largo del tiempo vuelve a recaer. También es un trastorno que presenta comorbilidad con muchos otros trastornos depresivos, de ansiedad, algunos de personalidad, TEA. Y también es un trastorno que es difícil de conseguir una recuperación total a nivel, digamos, psicosocial. La mayoría de tratamientos se centran en primera fase, y como tiene que ser, en hacer una recuperación ponderada, es decir, una renutrición, que no haya daños físicos, que la persona vuelva a comer normal. Y sí que es verdad que en la mayoría de casos, después de hacer esta renutrición, muchos pacientes, los síntomas psicológicos también mejoran. Al renutrirse mejoran la mayoría de síntomas psicológicos. Pero hay una alta tasa de pacientes que después de la renutrición persisten síntomas psicológicos. Persiste un pobre funcionamiento social, aislamiento, rigidez y poca calidad de vida. Se ha propuesto que existe un factor común que subyace a muchos trastornos considerados crónicos. Y algunas personas han propuesto como factor común un tipo de personalidad. Es decir, hay unos tipos de personalidad que a lo mejor subyacen a muchos problemas psicológicos. Y, por ejemplo, se ha descrito dos tipos de personalidad, que las personalidades podrían clasificarse en personas under control, también llamadas descontroladas o pobre controladas, y personalidades over control, es decir, sobrecontroladoras. Para explicaros el factor común que se propone que puede estar subyacente en la anorexia, hablaremos de la personalidad sobrecontroladora o también de los trastornos del sobrecontrol. Estos trastornos, los trastornos del sobrecontrol, fueron ampliamente estudiados por el Dr. Lynch, por el Thomas Lynch, que es este de la foto. El Dr. Lynch es un psicólogo que lo que se dedicó él se formó en terapia dialéctica conductual y se dedicó a aplicar la terapia dialéctica conductual a distintos tipos de pacientes. Más allá del TLP, del trastorno por sustancias o de la bulimia nerviosa, también aplicó las habilidades en trastornos como autismo, depresión resistente, anorexia, etc. Y haciendo estas aplicaciones, lo que se dio cuenta es que había un tipo de pacientes muy distintos a los pacientes parecidos a TLP-like.
¿no? Y que las habilidades que tenían que adaptarse de una forma totalmente distinta. A partir de allí, después de muchos años de investigación, empezó acabó desarrollando este libro en el cual explica cómo es este tipo de personalidad, cómo son estos trastornos de estas personas que tienen características tan distintas, y desarrolló la terapia dialéctica conductual radicalmente abierta precisamente para ayudar a estas personas. Pues bien, de esto os voy a hablar, de qué son los trastornos del sobrecontrol y una pincelada de cómo es esta terapia. Para hablar de los trastornos del sobrecontrol hablaremos del autocontrol. El autocontrol se define como la habilidad de inhibir impulsos, conductas o deseos, la habilidad de demorar la gratificación para conseguir objetivos a largo plazo. No sé si habéis visto alguna vez este estudio. Este estudio es un estudio que se dedicó a evaluar el autocontrol en niños pequeños. Y lo que hicieron es, les ponían un marshmallow, una nube, un caramelo, y los niños tenían que, les dijo, pues tú puedes comerte el caramelo o puedes esperarte 5 minutos y entonces te daré 2 caramelos. Y a partir de allí evaluaron cómo los niños eran capaces de autocontrolarse. Algunos sin autocontrol se lo comen y punto, y otros eran más capaces de aguantar el deseo de comerlo para conseguir 2 nubes a largo plazo. Y los resultados de este estudio se publicaron en este libro. Y lo que vieron es que los niños que habían conseguido autocontrolarse y aguantar, a largo plazo tenían mejores resultados en la vida. Pero después de estudiar mucho, ¿vale?, se vio que esto no era realmente así. Si bien se había pensado al principio que el autocontrol es una característica que a cuanto más mejor autocontrol, mejor bienestar social, lo que se vieron en los siguientes estudios es que tiene forma de un vértigo y que un exceso de autocontrol también se puede asociar a problemas psicológicos, sobre todo problemas de distanciamiento social y de aislamiento. Así pues, nos encontramos en una característica que tiene 2 polos. En un polo están las personas descontroladas, personas emocionalmente inestables, impulsivas y con gran desregulación emocional, y en otro polo tenemos las personas sobrecontroladoras, personas más bien rígidas, restrictivas emocionalmente y con una alta capacidad de inhibir impulsos. Estas 2 características se han visto que tienen correlatos neurobiológicos propios también. Las personas más descontroladas son personas con una alta sensibilidad al refuerzo, tienen poco control inhibitorio y a nivel cognitivo tienen un procesamiento cognitivo global. En cambio, las personas sobrecontroladoras tienen baja sensibilidad al refuerzo, alto control inhibitorio, además tienen alta sensibilidad a la amenaza y un procesamiento cognitivo más centrado en el detalle. También se ha propuesto que los actuales trastornos del DSM podrían clasificarse en estos 2 polos. En los trastornos más descontrolados tendríamos los trastornos de personalidad del clúster B, la bulimia nerviosa, el bipolar, el uso de sustancias, y en el otro polo, los sobrecontroladores, tendríamos los trastornos de personalidad del clúster A y C, trastornos del espectro autista, depresión persistente y anorexia nerviosa. ¿Qué pasa? ¿Por qué es un constructo que casi nunca se ha estudiado? Pues porque las personas sobrecontroladas no son personas que dan problemas chillando por la calle y que se notan, suelen más bien pasar desapercibidas. Además, son personas que buscan poca ayuda profesional. Si tú les preguntas ¿cómo estás?, probablemente respondan que bien. Es más, probablemente piensen que si todo el mundo fuera como ellas, el mundo iría mejor. Además, el sobrecontrol a veces tiene características que son valoradas por la sociedad. Y además tienen otro hándicap, y es que si bien el descontrol con la edad suele remitir, el sobrecontrol se intensifica o se mantiene. Y bien, después de los estudios que realizó Thomas Lynch, hizo una lista de las características que cumplen la mayoría de personas. ¿Cuáles son? Pues tienen una conducta independiente de la agresión, son personas más bien percibidas como serias. Tienen una alta tolerancia al malestar y una gran capacidad de demora de la gratificación. Tienen un gran sentido de la obligación social y del deber. Es frecuente que se queden hasta tarde para hacer horas extras. Y del deber, si van a una fiesta, es más probable que vayan porque sienten que deben de ir por cumplir con lo que se espera de ellos socialmente, que no porque anticipen que se lo van a pasar bien. Planifican y premeditan de manera compulsiva. Son poco cálidos, tienen sentimientos de estar desconectados del mundo social. Son grandes solucionadores de problemas,
Además, normalmente piensan que hay una única manera de solucionar un problema y que la suya es la mejor. A veces hacen autolesiones y estas suelen ser más bien planificadas. Son vistos como tozudos o rígidos ante sus ideas y también como narcisistas. El estado de ánimo positivo se asocia a haber conseguido algo, ya sea haber conseguido detectar un error o dominar una situación. Y por último, tiene una aversión al protagonismo con un gran esfuerzo para evitar situaciones sociales no planificadas. Estas características se pueden resumir en 4 déficits clave, y es una baja receptividad y abertura, una baja flexibilidad, una baja expresión emocional y poca conciencia emocional, y una baja conectividad social y baja intimidad con los demás. ¿De dónde vienen estos trastornos del sobrecontrol? Para explicarlo, se propone un modelo de diátesis-estrés, donde hay una base biológica caracterizada por lo que hemos dicho antes, baja sensibilidad al refuerzo, alta a la amenaza y alto control inhibitorio, que esto se ha visto, que estos rasgos temperamentales ya aparecen en niños pequeños, y esto se junta con un ambiente que refuerza esta capacidad de autocontrol y castiga el hecho de cometer errores y de llamar la atención. Eso hace que los individuos desarrollen un estilo de enfrentamiento sobrecontrolador, donde con una tendencia a arreglar los problemas compulsivamente y de esconder los sentimientos. Os voy a contar 4 características del sistema nervioso autónomo que nos ayudan a entender mucho qué les pasa a estas personas. Según las características de los estímulos, según nuestra respuesta al sistema nervioso autónomo, podemos clasificar los estímulos en 5 tipos. Por un lado tenemos cuando un estímulo nos genera seguridad, cuando nos sentimos seguros, ¿no? Si todos recordáis una situación en la cual te sientes seguro con alguien de proximidad, con tu pareja, con un familiar o con amigos, nos encontramos relajados, ¿vale? Porque se activa el sistema nervioso parasimpático, en concreto el circuito ventrovagal. Este circuito nos hace estar relajados, los músculos de la cara se relajan, nuestra expresión facial es más honesta, se activan músculos de la laringe que nos dan un tono de voz más musical, músculos del oído medio e interno que nos permiten oír frecuencias altas asociadas al habla humana, y nuestras expresiones faciales son más honestas. Cristina, te quedan 5 minutos. Perfecto. Cuando un estímulo nuevo, se retira el sistema de seguridad social sin activarse ningún otro. Cuando un estímulo lo percibimos como reforzador, se activa el simpático de aproximación, ¿vale? Al activarse el simpático de aproximación, se desactiva el simpático, el ventrovagal, y esto hace que seamos menos prosociales. Es el típico ejemplo de cuando una persona está muy excitada y domina una conversación y no se da cuenta de lo mejor que está aburriendo a los demás. Cuando un estímulo es percibido como una amenaza, también se activa el simpático y la expresión facial se congela y hay una baja expresividad porque se desactiva este circuito ventrovagal parasimpático. Cuando la amenaza dura mucho tiempo, se activa un antiguo sistema de apagación para aumentar la supervivencia y se activa el parasimpático, pero el dorsovagal. Por ejemplo, cuando una persona tiene mucha ansiedad al subir un avión y se cierran las puertas y se desmaya. Cuando este se activa, el dorsovagal, la expresión facial también es muy plana y muy inexpresiva. Pues bien, ¿qué pasa? Tenemos individuos con una alta sensibilidad a la amenaza de base biológica, con un ambiente que refuerza este sobrecontrol perfeccionista. Esto hace que estén más hiperalerta, ¿vale? Con lo cual se desactiva el ventrovagal. El ventrovagal que hemos dicho de estar juguetones y de ser más expresivos. Esto hace que emitamos menos conductas prosociales y seamos más sensibles a las expresiones de los demás. Y la cara suele ser así. O cuando nos lo pasamos muy bien, así. Esto hace que la gente no se acerque tanto a nosotros, tengamos más experiencias de rechazo, con lo cual tengamos más alta sensibilidad a la amenaza. Y en el caso concreto de la anorexia, la inanición es percibida como un estado de amenaza persistente, con el cual se activa todavía más el complejo dorsovagal. Sabiendo todo esto, ¿qué hace la terapia dialéctica conductual radicalmente abierta? Parte de 2 principios, y es, por un lado, que para la supervivencia de la especie humana es necesaria esta planificación y esta capacidad de autocontrol, pero también es necesario formar parte de una tribu. La especie humana somos una especie muy débil, no tenemos ni garras, ni uñas, ni piel, ni somos súper rápidos. Sin embargo, hemos conseguido sobrevivir en este mundo tan salvaje y lo hemos conseguido gracias a formar parte de una tribu. De hecho,
los primates, incluso los no humanos, cuando son excluidos de una tribu, mueren en cuestión de días o semanas. Con lo cual necesitamos una tribu para vivir tranquilos. Con esto, los objetivos del tratamiento son, por un lado, disminuir el sobrecontrol, el distanciamiento social y la soledad emocional, y por otro lado, aumentar la receptividad y la abertura, la flexibilidad y la adaptación a los cambios y la intimidad y conectividad social. Si bien en la DBT la meta última es conseguir una vida que valga la pena, en RODBT se dice que el objetivo es construir una vida que valga la pena compartir. Tiene los mismos módulos que la DBT estándar, es decir, terapia individual, entrenamiento en habilidades y contacto telefónico opcional. En el contacto telefónico en las personas con TLP o usos de sustancias es para momentos de crisis. En el caso del RODBT no es para momentos de crisis, porque raramente tiene crisis, sino más bien para favorecer como un vínculo con el terapeuta, para favorecer esa cercanía. En la terapia individual es 1 hora a la semana y se enseñan los objetivos del tratamiento, la teoría neurobiosocial, y el terapeuta sobre todo se da mucha énfasis en que sea como muy relajado, flexible, un terapeuta muy cercano. 1 minuto, Cristina. Perfecto. Las habilidades que se enseñan también son clases, son 30 habilidades de 2 horas cada una y se enseñan estas de aquí, ¿vale? Son habilidades, la habilidad clave es la apertura radical y se enseñan mucho también conciencia de emociones, cómo transmitir las emociones, cómo mejorar la conectividad social, etc. Y para acabar ya, con lo que quiero, las conclusiones de lo que os he explicado serían que el estilo sobrecontrolador puede subyacer a muchos trastornos hasta ahora considerados como crónicos, como por ejemplo la anorexia restrictiva, y la RODBT puede ayudar a prevenir recaídas y a mejorar la recuperación sociofuncional en este tipo de pacientes. Y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Cristina, por una presentación tan interesante, porque a veces estos circuitos, ¿no?, que se alejan un tanto de la disregulación emocional, ¿no?, que son los más clásicos, son novedosos, ¿no?, de incorporar y muy informativos. Muchas gracias. Gracias. Y nos vamos a mover